pecado se volvió. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Gozosos Amén. por esa manifestación tan hermosa del Espíritu Santo en la alabanza? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios nos da la llenura de su precioso Espíritu Santo. Hay veces que hemos hablado precisamente de que los cristianos, los seres humanos, a veces somos muy desequilibrados y nos vamos a extremos. En la gracia hemos aprendido que el Espíritu Santo permanece en nosotros. La presencia de nuestro Padre Celestial es permanente en nuestras vidas en el momento en que nacemos de nuevo. Pero hay veces que nosotros mismos, al no tener esa intimidad con Él, al no permitir que ese Cristo que vive en nosotros se manifieste, haga sus propósitos en nuestras vidas, por eso es que lo apagamos. Por eso dice la palabra de Dios que no apaguemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Es bíblico pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, que nos dé la llenura de su Espíritu Santo. No es bíblico pedirle que venga, porque Él ya está en nosotros. Eso sí no es bíblico. En la gracia, Él ya está en nosotros. Claro, los que todavía permanecen en la ley, que hay mucha gente que todavía permanece en la ley, esas personas a lo mejor sí es válido, como en el Antiguo Testamento, que pedían que viniera el Espíritu Santo porque después se iba. Pero las personas que vivimos en la gracia ya permanece en nosotros. Hay una permanencia en nosotros del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces ese Espíritu Santo que vive en nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, llegamos a apagarlo, al Espíritu que está dentro de nosotros. No a matarlo, porque nosotros no tenemos ninguna facultad ni autoridad para poder matar algo que es eterno, pero sí a apagarlo, sí a que deje de manifestarse de una manera hermosa, como en este momento lo hizo. Dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y ahorita lo acabamos de ver. Él se manifestó de una manera preciosa, de una manera poderosa, de una manera amorosa, de una manera en la cual a Él le plació. Porque no es como a nosotros nos plazca, porque también hay veces que hemos confundido, nos hemos ido a ese extremo, en donde nosotros queremos darle órdenes al Espíritu Santo de cómo Él se debe de mover. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando es verdaderamente un toque del Espíritu Santo, es al placer de Él, no de los ministros. Es cuando a Él le place. Y el día de hoy le plació a nuestro precioso Señor Jesús que su Espíritu Santo pudiera manifestarse y darnos esa llenura tan preciosa. Amén. Amén. Ok. Pues el día de hoy seguimos con estos temas que el Señor ha puesto en este ministerio, estos temas en los cuales la serie se llama Cimientos de la Fe. En esta serie de Cimientos de la Fe vamos a incluir un tema del día de hoy que se ha titulado El Reino de Dios, precisamente hablando de lo que estamos hablando. El tema del día de hoy estamos, es domingo 7 de julio. El tema del domingo del 7 de julio va a ser relacionado con el reino de Dios, que así se va a titular. Y pues lógicamente que cuando hablamos del reino de Dios entra totalmente como cimientos de un ministerio, de una vida cristiana. Amén. Ok, pues les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por la internet, a todos aquellos que nos están viendo en video, y a todos ustedes que me place muchísimo verlos y sobre todo verlos con el regocijo del Espíritu Santo que se ha movido de una manera hermosa en nuestras vidas. Vamos a Mateo 6:25, por favor. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios para que no tengamos errores en la doctrina que nosotros estamos llevando a cabo por medio de la palabra de nuestro Señor,
precisamente, valga la redundancia, por medio de la palabra de nuestro Señor, es de la manera que nosotros estamos siendo doctrinados. Y para ello, como les he dicho, es bueno leer el texto y el contexto de todos los versículos que vemos en la Biblia. De esa manera vamos a leerlo hasta el 34. Dice así, Mateo 6:25: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, bendito Dios, por esta palabra hermosa que de antemano tú ya la has bendecido, Señor, y sabemos que en este momento nos darás esas bienaventuranzas a todos tus hijos que estamos escudriñando tu palabra, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Por eso en este momento yo te pido que tu Espíritu, que tu precioso Espíritu Santo, que se está manifestando de una manera poderosa en nuestras vidas el día de hoy, nos dé la oportunidad de que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros, que venga a nuestras vidas no simplemente para que se quede en un logos, en un simple entendimiento, sino que la podamos vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto que acabamos de leer sabemos que es algo que se ha leído mucho, todos aquellos que han llegado a escuchar de la palabra de Dios. Ha sido una cita muy citada, valga la redundancia, muy citada para entender que hay cosas mucho más importantes ante los ojos de nuestro Padre Celestial, mucho más importantes que las que nosotros llegamos a ver con nuestros ojos humanos, con nuestros ojos carnales. Pero suena muy bonito todo lo que acabamos de leer, suena muy hermoso, pero en la vida humana, en la vida carnal, en la vida sin Cristo, es imposible vivirla. O sea, seamos bien sinceros, seamos bien honestos. Cuando Jesús dijo todas estas palabras, entendamos que la mayoría de las personas, el 98% de las personas que escucharon estas palabras no las llevaron a cabo. En aquel entonces, cuando Jesús hablaba de estas palabras, todavía se encontraban en la ley. Todavía ese tipo de palabras que Jesús hablaba a la gente, pues se les hacía totalmente imposible llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque era en sus propios esfuerzos. En sus propios esfuerzos era imposible que las personas pudieran, con sus ojos, con sus lentes legalistas, con sus lentes humanos, poder
entender cosas totalmente celestiales, entender que era más importante que uno pusiera sus ojos en el reino de Dios que en el reino de este mundo. Entonces, aquí cuando la gente lee esto de una manera literaria, de una manera totalmente en la carne, pues es cuando dicen, pues están locos, ¿no? Los cristianos, o sea, nadie lo vamos a hacer, nadie vamos a hacer eso de estar pensando primeramente en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y yo me tengo que afanar por el trabajo, porque si no me afano por el trabajo no como. Sí, ahí se oye muy bonito que si a los pajaritos les da de comer, pues porque a mí no me va a dar de comer, ¿verdad? Y efectivamente, cuando la gente se encontraba en la ley, pues todos los esfuerzos que hicieran eran en vano. Pero la ley era para darles a las personas una moralidad, porque si no existía la ley, pues simplemente no existía el pecado. Entonces las personas no podían darse cuenta hasta dónde podían medir sus fuerzas pecaminosas. Por eso es que se había incluido la ley en el pueblo judío. Vamos a regresarnos un poquito a Mateo 6:5, en donde nuestro Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos. De la misma manera, como les digo, veamos que todo esto todavía se encontraba en otra dispensación, en una dispensación en la cual nosotros ya no nos encontramos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y llorando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En el 14 y 15 también dice así: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará las ofensas de ustedes. Ok, creo que esta oración es la oración más conocida por todas las personas que han escuchado de la palabra de Dios, la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración tan hermosa y tiene, de esta pura oración pudiéramos hacer 20 prédicas, pero aquí simplemente nada más estamos tratando de reforzar el texto que vimos al principio. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús les está poniendo una muestra a sus discípulos judíos que están en la ley, cuál es la manera correcta de hablarle a nuestro Padre Celestial. Ahí vemos que hay frases que Él utiliza que ahora hay muchos que han estado mal utilizando, en donde dice: venga tu reino, donde dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces hay personas que ahorita en la actualidad están llevando a cabo una doctrina
un poco torcida, bueno, más bien muy torcida, en donde quieren manifestar el reino de Dios, el reino de los cielos en este mundo, donde están queriendo tomar gobierno en este mundo, en esta tierra, donde por medio de la palabra nos damos cuenta de que en esta tierra, el príncipe de esta tierra se llama Satanás, y es algo que está escrito, no es algo que se le haya salido de las manos a nuestro Padre. Satanás ya está vencido, en la cruz fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, pero a Él le place que en este momento Él siga teniendo potestad en esta tierra. Pero claramente aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesús les estaba hablando a estas personas que se encontraban en la ley de algo que Él pedía para que estas personas fueran sabiendo de qué manera se iba a empezar a vivir en la próxima dispensación, en la dispensación en la que nos encontramos ahorita, en la gracia. Nosotros cuando leemos esto ahorita en estas épocas decimos qué hermoso, porque en las personas que hemos nacido de nuevo hemos encontrado ya cosas que se han resuelto en nuestras vidas de la manera como Jesús las hablaba. Pero en aquel entonces para ellos era locura, como lo dice Pablo. Era locura. Cuando Jesús hablaba de eso, los fariseos se ofendían completamente. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban viendo con unos lentes totalmente diferentes a los lentes de la gracia. En ese momento ellos, todas estas cosas definitivamente eran totalmente inentendibles para ellos. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a encontrarnos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos encontramos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las cosas empiezan a verse de una manera totalmente diferente. Eso es en los nacidos de nuevo. Eso es en las personas que verdaderamente han tenido la oportunidad de acercarse a nuestro Señor y entregarle su vida completamente, no por pedacitos, sino de una manera entera, que eso es lo que realmente para eso fuimos llamados. Vamos a Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Dice así: siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Okay, aquí hacemos una pausita. Aquí estamos viendo cómo nuestro Padre está hablándonos de algo que nosotros ahorita sí podemos ya identificarlo. Estamos viendo que por medio de la vida de Pablo nos está mostrando que ya estos discípulos que Pablo tiene, ahora sí ya no eran como los discípulos que Jesús tenía. Ahora sí, en esta época, ya Jesús, Él ya había muerto en la cruz, había resucitado y nos había dado la oportunidad de entrar a esa dispensación de la gracia. De todo aquel que creyera en Jesús y lo recibiera en su vida, ya pudieran tener una manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces estamos viendo cómo aquí Pablo está hablando de que le da gracias a Dios y de que ora por todos sus discípulos de los colosenses. Pero vemos aquí cosas bien importantes que dice en el 6, dice que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, pero hasta dice en verdad, porque desde aquel entonces ellos ya sabían perfectamente bien que iban a haber personas que iban a tener distorsionado lo que era la gracia de Dios en sus vidas.
Hay personas que a su conveniencia utilizan la gracia de Dios, pero de una manera totalmente distorsionada. Porque ahorita estamos viendo, no descuiden las palabras que hablamos desde el principio, en el Evangelio de Mateo, en donde habla del reino de Dios y de su justicia. Es una porción de la Biblia que todo cristiano se supone que la conocemos bien. Esa frase clara que mucha gente dice: no te afanes por las cosas de este mundo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Bueno, eso todos lo conocemos muy bien a nuestra conveniencia. Pero en realidad, cuando empezamos a darnos cuenta, cuando conocemos de la verdadera gracia de nuestro Señor, nos daremos cuenta a qué es a lo que Jesucristo nos lleva, no nuestras fuerzas. Efectivamente, por nuestras fuerzas es imposible. Por eso aquí Pablo ya está hablando de una manera diferente a como nuestro Jesús llegó a hablar en la época cuando todavía estaban en la ley. Aquí ya él está seguro de lo que está sucediendo en cada uno de sus discípulos, porque ya no lo hacen por sus propias fuerzas. Desafortunadamente, nuestro Señor Jesús, de todas las personas a las que él les predicaba, la mayoría se fueron, y los únicos que quedaron con él fueron 12, y uno de ellos lo traicionó. ¿Y qué sucede? Que esos únicos apóstoles que verdaderamente tomaron a nuestro Señor Jesucristo como su verdadero maestro, fueron los primeritos que recibieron la gracia. Fueron los primeritos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí ya Pablo ya está hablando de una manera más distinta. Aquí ya está hablando de una manera en la cual ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya está imperando en los que dice, en los que conocen la gracia de Dios en verdad. Amén. Desafortunadamente sabemos que el pueblo cristiano conoce mucho esa palabra gracia, pero no en verdad. A eso es precisamente a lo que el Señor nos va a llevar en este tema el día de hoy. Seguimos en Colosenses 1:7. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo tanto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí hacemos otra pausita. Aquí vemos claramente cómo Pablo le está hablando a sus discípulos de que él pide a Dios de que sean llenos del Espíritu Santo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, precisamente aquí estamos viendo que cuando tú empiezas a caminar bajo la gracia, tú te empiezas a convertir en un ser espiritual. O sea, aquí todas las cosas importantes en nuestras vidas empiezan a pasar totalmente al plano espiritual, porque hay una inteligencia espiritual. ¿Cuál es esa inteligencia espiritual? Que cuando tú verdaderamente has encontrado estas verdades en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de lo que más le conviene a un ser humano son todas las cosas eternas, porque esas no van a morir, esas no son efímeras. Todas las cosas de este mundo son efímeras. Yo he visto claramente vidas totalmente desperdiciadas en este mundo. ¿Por qué? Porque no encontraron el verdadero propósito en sus vidas. No encontraron el propósito que Dios tenía para la vida de cada uno de nosotros. Hay personas que han creído y se han ido a la tumba pensando que el propósito que Dios tenía para sus vidas eran que hicieran fortunas, que llevaran a las mejores escuelas a sus hijos, que fueran felices aparentemente, que tuvieran muchas mujeres, que tuvieran muchos carros, cosas que son totalmente efímeras. Y por haberse afanado a todas esas cosas efímeras, descuidaron
las cosas eternas. Pero ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús es el que pone en nuestras vidas esta inteligencia espiritual. Él es el que pone en nuestras vidas. Nosotros lo único que podemos hacer es abrir las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que Jesús tome el control total de nuestra vida y que la vida de Jesús pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero desafortunadamente hay personas que en vez de abrir las puertas a Jesús les cierran las puertas y ya abren las puertas a las cosas del mundo, a la inteligencia humana. Y se dicen ser muy inteligentes. Se dicen, es que no, hombre, yo soy bueno para el negocio, yo soy bueno para hacer esto, bueno para hacer lo otro, pero no eres bueno para ni siquiera conducir a tus hijos a los caminos de Dios. No eres bueno ni siquiera para explicarles a tus hijos que la Biblia es el libro más importante que puede cualquier ser humano leer y llevarlo a cabo a su vida. Porque no es nada más leerlo. ¿Por qué? Porque ahí quedaría simplemente en una inteligencia humana. Hay teólogos que se saben la Biblia de pe a pa, pero sin embargo no tienen inteligencia espiritual. Y ellos no son nacidos de nuevo, aunque conozcan la Biblia. Pero si vienen a una inteligencia espiritual, es cuando empieza a haber un rema en nuestras vidas y empezamos a ser inteligentes espiritualmente, o sea, inteligentes eternos, no inteligentes efímeros, no inteligentes mundanos. ¿Amén? Amén. Seguimos en el 10, Colosenses 1:10, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Estamos viendo aquí algo bien importante también, es conforme a la potencia de su gloria. ¿La gloria de quién? De Cristo Jesús. No nuestra potencia, no nuestra gloria, porque nosotros no tenemos potencia ni gloria lejos de Cristo Jesús. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo. La palabra longanimidad, para quien no la sepa, es una palabra sinónima a misericordia, algo que donde Dios dice, alargo mi paciencia, ¿no? Para con ellos. Entonces dice, me regreso al 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otra versión dice, y para los propósitos de Él. Todo lo que nuestro Padre Celestial creó en esta tierra, incluyéndonos a nosotros y principalmente a nosotros, fue para su propósito. Cuando un ser creado en esta tierra no hace los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, no puede darle honra, no puede darle gloria. Hay personas que piensan que por estar yendo a lo mejor cada 8 días a la iglesia, ya por eso ya le están dando honra y gloria a Dios. No fuimos creados para ir solamente cada 8 días a la iglesia. Fuimos creados para darle honra y darle gloria en todo momento de nuestra vida. En cada momento que nosotros hacemos algo y lo hacemos conforme a los propósitos de nuestro Padre, que nos dejó la Biblia para saber cuáles son sus propósitos, en ese momento nosotros estamos glorificando al Señor. Hace un ratito
adoramos a Dios por medio de la música, pero eso fue una expresión de adoración. Hay un conflicto también en personas que tienen la idea de que en la eternidad nosotros todo el tiempo nos la vamos a pasar cantándole a Jesús en el cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que para eso fuimos creados y que cuando nosotros estemos viviendo en su presencia, viviendo en el reino de los cielos, todo el tiempo vamos a estarlo adorando. Entonces hay personas que han encasillado la adoración solamente con la música, solamente con cánticos, con salmos, pero no es así. La adoración es muy extensa, hay muchas expresiones de adoración. Hay muchas expresiones. Nosotros adoramos a Dios cuando hacemos las cosas bien en nuestro trabajo. Nosotros adoramos a Dios cuando hacemos las cosas bien con nuestros hijos. Nosotros adoramos a Dios cuando somos buenos seres humanos. Nosotros adoramos a Dios cuando damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Nosotros adoramos a Dios cuando ayudamos a nuestros semejantes. Nosotros adoramos a Dios cuando predicamos del Evangelio. Hay muchas maneras de adorar a Dios, pero siempre que nuestra mente esté totalmente enfocada en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden decir, no, es que sí, yo adoro a Dios porque predico el Evangelio, pero voy y cobro por las prédicas cuando voy a tal lugar, les digo que me tienen que pagar esto, el otro, aquello. No, ya no estás adorando a Dios, porque ya hay otra conveniencia, otra situación por la cual estás yendo a esos lugares a predicar. Ya estás yendo para ganar dinero y para poderte comprar el carro del año que querías. No es así. Estamos viendo cómo al principio decía, y Dios te dará todas las cosas que necesites ya por añadidura, cuando estás buscando el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Pero estás buscando el reino de Dios y su justicia y las cosas se te dan por añadidura. No al revés, no tú pensando primero en la añadidura y después en el reino de Dios y su justicia. No es así. Nuestro Señor, precisamente por eso, como Él sabe que nosotros no podíamos, por eso es que Él viene a nuestras vidas cuando nosotros abrimos las puertas, verdaderamente. Él viene a nuestras vidas y Él es el que empieza a tomar esas decisiones. Por eso es que vemos que aquí, en el 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, no es conforme a nuestra potencia, es conforme a la potencia de Jesucristo. Jesucristo, Él ya está glorificado, nosotros no. Nosotros no podemos, en el momento en que se nos antoje, tomar poder del Espíritu Santo para hacer lo que a nosotros se nos antoje. Si muchas veces el Señor permite que haya gente que sane a los enfermos, que hagan milagros, que resuciten muertos, que echen fuera demonios, cuando eso sucede es porque a Dios le plació. No porque yo soy el protagonista, el que voy a hacer esto y a deshacer. Ahora, hay personas que también han confundido. Hay gente que no está haciendo las cosas conforme al plan de Dios y sin embargo existen milagros. Bueno, sabemos que Satanás también es un imitador. Entonces hay veces que Satanás es el que le está dando la cobertura a esas personas para que puedan llevar a cabo milagros, pero en esos milagros no entra la mano de Dios porque esas personas no están llevando a cabo conforme a la palabra lo dice, conforme a la potencia y gloria de Jesús. Lo están llevando conforme a su propia potencia. Entonces esas personas no puedes decir, porque hay gente que dice, es que ¿cómo puedes decir que ese no es un hombre de Dios? Si se llenan los lugares y hay un chorro de gente que se para de las sillas de ruedas y pasa esto y le pasa lo otro, aunque eso sí no nos habla de Jesús, nunca nos habla de la sana doctrina. No nos dice que Jesús fue quien lo sanó. Él es el que se pone siempre el saco y Él es el protagonista de todo lo que sucede. Bueno, es que no es Jesús el que está dando cobertura a eso. Satanás es un imitador. Por eso es que es importante que veamos realmente cuál es el reino de Dios. El reino de Jesús una vez dijo algo claro, una frase muy conocida, que dijo, mi reino no es de este mundo. Bueno, pues todavía su reino no es de este mundo. Su reino es espiritual, su reino es celestial. Sabemos que cuando
venga por segunda vez nuestro Señor Jesús a este mundo, en ese momento es donde sí ya va a tomar poder total de este mundo también, en donde se reinará lo que todos conocemos como el milenio. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí lo que yo sí quiero dejar bien claro es que todos los que verdaderamente estamos caminando bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todos ya tenemos nuestro corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Entonces nosotros tenemos que basar todos nuestros sentires, todas las cosas que estamos haciendo conforme al plano celestial, conforme a lo que verdaderamente nos conviene en lo espiritual, a la vida eterna. Yo cómo voy a echar a perder mi vida en Cristo Jesús tratando de aprovechar el poco tiempo que en este mundo me queda, porque así sea un niño recién nacido, es poco tiempo el que le queda. 100 años son muy pocos, pero la gente cree que es lo máximo. Pero entonces precisamente ahí es donde viene a estas personas una inteligencia vana, una inteligencia humana, y no la inteligencia espiritual, no la inteligencia de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, con esto estamos viendo que a final de cuentas nuestro Padre, todo, absolutamente todo lo que creó fue para sus propósitos. O sea, a nosotros nos creó para sus propósitos. Vamos a Romanos 14, 17, por favor. En el momento en que estamos entendiendo de qué manera es como nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, fue manifestando las cosas en cada uno de sus hijos, es cuando realmente comprendemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios en nuestras vidas es cumplir sus propósitos de Él. En ese momento se puede decir realmente que somos de reino, no como muchas personas que dicen es que yo soy de reino y tengo que gobernar, soy de reino y tengo que conquistar las naciones. No somos llamados a conquistar las naciones, somos llamados a predicar el evangelio en las naciones, no conquistar. Pero desafortunadamente esas doctrinas que dicen que el reino es ahora, esas doctrinas están llevando a cabo esas falsedades. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque esas falsedades están interrumpiendo el propósito de Dios en la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas, cuando vienen a estas doctrinas y se dan cuenta de que no tienen ellos el poder para conquistar ni su casa, en ese momento se sienten defraudados por Dios. Cuando que los únicos que están defraudando la vida de esas personas son esos ministros que están dando falsas esperanzas al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos claramente que existe el reino de Dios en este mundo por medio de nuestros corazones. Pero más bien lo dije mal, no en este mundo, más bien en nuestros corazones. Y nuestros corazones sí pueden ser totalmente celestiales, pero nuestras vidas humanas no pueden ser celestiales, porque sigue habiendo una carne que no se ha glorificado todavía. Cuando venga esa segunda venida, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento sí dice la palabra que ya incluso nuestra carne, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Va a ser glorificado, no ahorita. Ahorita no somos seres glorificados. Ahorita, si a Dios le place, en este momento me enfermo, me voy a la cama, me voy al hospital y a lo mejor hasta el panteón. Yo no soy una persona inmortal. Jesús es inmortal. Mi espíritu es inmortal. Precisamente por eso debo de ver más las cosas de mi espíritu que de lo que hay en este mundo. ¿Ven? En Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. No es comida ni bebida, se está refiriendo precisamente a eso de lo que estamos hablando. Muchas veces creemos que porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya por eso vamos a poder hacer y deshacer, ya por eso nos vamos a querer llamar los ultra wow.
ya nadie nos merece, ya yo porque soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes, y ¿qué va a suceder? Que todo lo que yo quiera, nada más digo la palabra mágica, en el nombre de Jesús, esta casa va a ser mía. Es más, hay gente que de una manera muy hechicera va y hasta pone su pie sobre la casa y todo, diciendo que de esa manera va a ser de él, que porque la palabra dice que todo lo que pisen las plantas de mis pies van a ser míos. Hombre, o sea, malentienden, ahora sí que dan medias verdades para que den una gran mentira totototota. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos viendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo importante, esto es el propósito, que nosotros tengamos ese gozo en el Espíritu Santo. Esa fue la intención de nuestro Padre Celestial, al darnos su Espíritu en nuestras vidas, que tengamos ese gozo, el mismo que Jesús tiene. Pasemos tribulaciones o lo que pasemos, seguir con el gozo. Vamos a Romanos 5:12. Aquí estamos viendo, porque estamos hablando ahorita mucho del reino y la justicia. Estamos viendo que dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia. Bueno, estamos viendo quién es el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, pues justicia también es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo vamos a buscar justicia si estamos viviendo en un mundo en donde la verdad no somos justos? O sea, en donde la verdad en cada momento de nuestra vida nos damos cuenta que la regamos y que le hacemos una injusticia a fulanito de tal, le hacemos otra injusticia, yo mismo no soy justo conmigo mismo, porque luego hago esto, lo otro. Entonces vemos que es imposible. Entonces por eso las palabras que nuestro Señor Jesucristo decía a esas personas en la ley eran totalmente irracionables. Decían, ¿cómo? O sea, pues, no hemos podido cumplir la ley. Y Jesús viene y todavía nos está diciendo otras cosas todavía más tremendas. ¿Cómo vamos a poder vivir de la manera que Jesús dice? Pero nuestro Señor Jesús, Él no tenía un plan para sacrificarnos a nosotros. Él tenía el plan de Él ser el sacrificio. ¿Y qué pasó? En Romanos 5:12 en adelante dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso ya lo conocemos, nuestra naturaleza adámica que teníamos antes. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que aunque no hayamos nosotros pecado lo que pecó Adán, de todas maneras ya teníamos ese pecado en nosotros, esa naturaleza adámica. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí estamos viendo que por nuestro Señor Jesucristo vino justificación a nuestras vidas. Entonces, de la misma manera, cuando nuestro Señor Jesús nos encuentra, cuando nuestro Señor Jesús nos salva, nos da vida eterna, nos lava con su preciosa sangre, en ese momento somos justificados. Por eso, si se dan cuenta, Pablo a sus discípulos les dice que son santos, porque nosotros, cuando somos justificados por la sangre de Cristo Jesús, en ese momento somos santos. La palabra santo quiere decir apartado para Dios.
No es que dejemos de pecar. Eso es una confusión que tienen los religiosos. Por eso se ponen a querer canonizar gente que nunca fue librada de pecado. El único que no tuvo pecado en el mundo se llama Jesús. Pero ellos se ponen a inventar cosas donde dicen, no tuvo pecados. Por eso lo vamos a canonizar y ahora es santo. No, así no es. La Biblia no dice eso. La palabra santo no quiere decir libre de pecado. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, en el momento en que nuestro Señor Jesús nos lava con su sangre, nos aparta para Él. Eso quiere decir santo. Somos justificados. Somos justificados con Cristo Jesús. Entonces, por eso, cuando dice Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo está enfrascando en una sola persona que se llama Jesús. Una sola persona que se llama gracia. Porque gracia no es un concepto, es otro error que mucha gente ha tenido. Gracia es una persona, se llama Jesús. Entonces Jesucristo, que es la gracia, Él nos da la oportunidad de ser justos. Entonces, cuando verdaderamente queremos ser totalmente de Dios, nosotros vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y es Jesucristo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Él mismo. O sea, cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana de la manera correcta, en donde diariamente permitimos que el Señor haga su vida a través de nosotros, en ese momento estamos encontrándonos con el reino de Dios y su justicia. Seguimos en 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ok. Claramente aquí Pablo, incluso si se dan cuenta, él es muy repetitivo. O sea, cosas que ya había dicho, las repite y las vuelve a decir. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente con quién se estaba topando. Él sabía perfectamente que hay muchas y muchas personas que toman una palabrita, un versículo de la Biblia y de ahí forman toda una doctrina. Y de ahí transgiversan completamente el mensaje que nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo, que es el mensaje de salvación, que son buenas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que aquí vemos como Pablo repite y repite y vuelve a repetir de qué manera es como Jesucristo nos dio esa justificación. Como dice claramente que por una persona fuimos condenados, pero por una persona que se llama Jesucristo fuimos justificados. Y sin embargo, hay gente que sigue buscando un chorro de muchas más personas para ser justificados. Buscan intercesores de esto, intercesores del otro, intercesores de aquello. Una sola persona fue la necesaria, fue la suficiente para que todos nuestros pecados fueran perdonados y que de esa manera nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios, para que de esa manera nosotros pudiéramos estar conforme al propósito de Dios. Y ahí es cuando verdaderamente se activan esas promesas
tan hermosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Donde se activa esa promesa en la cual dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Ahí es donde se cumple eso cuando nuestro Señor Jesús le pide a su Padre en la oración del Padre Nuestro y que le dice, venga tu reino. Cuando le dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando en ese momento nosotros empezamos a cumplir con la voluntad de Dios, en ese momento se está cumpliendo esa voluntad que se hace en el cielo. En el cielo no hay desobediencia. En el cielo no hay pecados. En el cielo no hay enfermedades. En el cielo no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. Pero cuando nosotros cumplimos la voluntad de nuestro Padre Celestial, en ese momento es cuando se está manifestando el reino de los cielos en nuestras vidas. No de otra manera. No de una manera poderosa como muchos tienen, hasta como varitas mágicas que le hacen así y ¡ay! Toda la gente, muchos agarran agua, vasos de agua y se los avientan a ver para que se caigan y dicen, este es el poder del Espíritu Santo. No. O sea, esas son, con todo el respeto que me puedan merecer, pero esas son brujerías. O sea, eso no se puede llamar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta de una manera muy diferente y todo está escrito en la Biblia. En la Biblia está toda la revelación de nuestro Padre Celestial. En la Biblia se manifiesta la revelación que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida conforme a Cristo Jesús, en ese momento es de la manera que se está verdaderamente manifestando el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Voy a platicarles una pequeña historia, precisamente entendiendo lo que pasa cuando nosotros queremos de una manera manipulatoria hacer las cosas de Dios. Cuando nosotros en nuestras propias vidas muchas veces, todo esto que estábamos viendo, que decimos, sí, yo quisiera que el reino de Dios y su justicia se manifieste en mi vida. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerme a un lado del pecado y voy a hacerme al lado del este, ¿no? Y todo el tiempo estoy concentrado en el pecado que puedo cometer. Entonces, ¿qué sucede? Como ahorita lo vimos, dice que la ley se hizo para que nosotros conociéramos el pecado. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pecado que no debemos de cometer, ¿qué va a pasar? Que lo vamos a cometer. ¿Por qué? Porque solitos nos estamos invitando a pecar. Les voy a poner este ejemplo. Yo cuando era niño fui un niño muy activo, salía un juego, que el trompo, que el yoyo, que esto, y siempre yo anduve jugándole a todo. Me fascinaba jugar canicas, había un juego que se llamaba Timbomba y me ponía ahí con todos los amigos de la calle a andar jugando, que salía el juego del valero, o sea, cualquier juego, ahí estaba yo y era profesional en el juego en el que yo me metía. Y curiosamente uno de los juegos con los que más tiempo llegué a durar, incluso ya más grandecito me gustaba mucho seguir jugando, eran las canicas. Yo jugaba mucho canicas con mis amigos y como decíamos, era yo bien vago. Y jugábamos y mis amigos eran muy vagos también y hacíamos torneos ahí de juego de canicas, todo eso. Y la verdad en ese momento para mí era algo súper valioso las canicas. Cada canica tenía un valor para mí tremendo. Yo me acuerdo que juntaba un de esos de leche nido de las grandotas. Ahí iba echando yo todas las canicas que ganaba. Bueno, pues yo tenía lleno siempre ese bote de leche nido, lo tenía lleno de canicas. Había cuates más profesionales que yo que tenían cubetas de canicas de que iban ganando. Habían unos tramposos que iban y compraban un chorrísimo de canicas y llenaban sus botes, ¿no? Pero la verdad es que mi papá solamente una redcita de canicas fue la que me compró. Y con esa redcita de canicas yo gané ese bote de leche nido y no le bajaba. Ese era mi tesoro, ese bote de leche nido llena de canicas. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía, pues las canicas son padres. Habían adultos que iban y se ponían a jugar con sus canicas ahí en la calle. Yo decía, no hombre, eso nunca en mi vida voy a dejar este bote de canicas, para mí es lo máximo. Pero sin embargo, de repente, como somos seres influenciables,
Algunos amigos empezaron conmigo a juntarse y a decirme por ahí de repente, oye, ¿sabes qué? Que hay un grupo de Boy Scouts ahí en la plaza cívica en donde tú puedes ir, te inscribes y entras al grupo de Boy Scouts. Y a mí siempre me había inquietado mucho esa idea de los Boy Scouts. Bueno, pues fui y me inscribí a los Boy Scouts. Pues, ¿qué creen? Que dejé el bote de canicas. Agarré y me empecé a involucrar tanto en los Boy Scouts que ya las canicas se me fueron olvidando. Se me fueron olvidando completamente. Un día desaparecieron porque a mamá no le gustaba tener cosas que no se ocuparan en la casa. Me las tiró y no me hizo ningún daño el que me las haya tirado. ¿Por qué? Porque yo ya tenía otra influencia mayor, una influencia superior a la que eran las canicas, que era andar en los Boy Scouts. Me gustaba mucho ir a acampar, hacer nudos, todas las cosas escultistas me gustaron muchísimo y me apasioné de tal manera que se me olvidó completamente lo de las canicas. Bueno, duré varios años ahí. Yo dije, voy a ser Boy Scout toda mi vida. ¿Por qué? Porque hay adultos que hasta, de hecho, todos mis líderes, los del clan, todas esas personas eran adultos. Había un señor como de casi 80 años que era el dueño del grupo de los Boy Scouts. Entonces yo dije, yo voy a estar toda mi vida en los Boy Scouts. Pero un día conocí a una persona que me gustó mucho en Acapulco, nos hicimos novios y curiosamente, por andar con esa persona, empecé a dejar de ir a los Boy Scouts. Algo que yo pensaba que iba a ser eterno, empezó a dejar de ser importante para mí. Fue algo que me empezó a apasionar más, de tal manera que con ella me casé, de tal manera que hasta la fecha me olvidé completamente de ese grupo de los Boy Scouts donde duré como 5 o 6 años. ¿Y qué sucede? Esta historia, ¿por qué se las platico? Porque muchas veces el pecado es igual. Cuando nosotros estamos pensando nada más en el pecado, va a ser muy difícil que podamos soltarlo, no lo vamos a soltar. Pero si hay otra persona, otra cosa más importante, de mucho mayor influencia en mi vida, eso va a hacer que se me olvide que existe el pecado. Esa persona se llama Jesucristo. Amén. Amén. Cuando yo mi mirada la tengo totalmente en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Que ni por aquí me va a pasar el pecado. ¿Por qué? Porque voy a estar ocupado en Cristo Jesús. Voy a estar ocupado en la gracia y no en la ley. ¿Por qué es esto? Porque Jesucristo es algo mucho mayor, es de una influencia mucho mayor que todo en la vida. Sí. Dice la palabra que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Este pequeño ejemplo más que les voy a poner es como si yo de repente agarro y me aviento de un segundo o tercer piso. Lógicamente hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, va a hacer que yo me caiga. Yo me voy a caer, ¿por qué? Porque existe una ley que va a hacer que me caiga. Pero si yo al aventarme caigo encima de un globo ¿cómo se llama? Aerostático, ¿qué va a hacer? ¿Me voy a caer o me voy a ir en el globo? ¿Por qué? Porque la ley aerostática es una ley mayor a la ley de la gravedad. Entonces yo no me voy a caer. ¿Por qué? Porque estoy en una ley superior que no me va a dejar caer. Eso es lo mismo que pasa en la gracia. Cuando yo me encuentro en la gracia, que es Cristo Jesús, esa ley va a estar arriba de la ley de la letra. Ahora es la ley del amor, es la ley de Cristo Jesús. Ahora yo ya no peco porque amo, porque el amor que está dentro de mí es cristocéntrico. Y ese amor no me permite caer en la ley que es menor. No que ya no exista, la ley de la gravedad sigue existiendo, aunque existan los aviones, aunque exista todo lo aerostático. Sigue existiendo, la ley sigue existiendo, pero para mí ya hay una ley superior que se llama Jesucristo, que se llama amor, que se llama gracia. Amén. Entonces, ahora yo camino en la gracia, camino bajo la gracia. Y aquel pecado que tanto me gustaba, ya ni me acuerdo de él, porque era cuando yo no conocía una ley mayor.
era cuando yo no tenía la pasión de mi Señor Jesucristo en mi vida. Amén. Sí. Ok, pues con esto damos por terminado. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló